y se van uniendo. Voy a ir a como que explicando poquito a poquito para los que se vayan uniendo y en unos minutitos le vayan agarrando. Okay. Te voy a pasar no. el anfitrión para que tú puedas compartir tu pantalla, Perfecto. Sí. silenciar a todos y Y grabar, ¿no? ya se está grabando. Ok. Ya se está grabando. Sí, ya me apareció ya aquí la opción para compartir. Sí, perfecto. Buenísimo. Ay, pues qué gusto. Estoy muy, muy contenta. Les decía, pues este año cumplo 25 años en la locución. Este año. Espero que se pueda hacer una fiesta. De aquí a septiembre, que es el mes que lo cumplo. se supone que sí. Hace 2 años gané el Premio Nacional de Locución. Y eso me enseñó, y desde hace mucho tiempo he dado yo cursos y conferencias, pero para gente de radio, para gente de televisión, para alumnos que están dedicados como a la comunicación. Pero desde hace algún tiempo, este curso, mismo que ustedes van a ver que lo estoy haciendo lo más chiquito posible. De hecho, voy a cambiar un poquito la modalidad, más que sea una conferencia, si me permite Rafa y me permite Claudia, lo voy a transformar tantito en taller para que ustedes también trabajen su respiración. O sea, no nada más Ya sabes sí, que tú decís. Ay, muchas gracias, Claudia. Pues sí, porque el taller justo se trata de eso, de que todos vayamos trabajando. Incluso si después de esto quieren contactarme alguno para decirme cómo se sintió, si está haciendo los ejercicios de respiración, si está hidratando bien sus cuerdas y todos los elementos que vamos a ir viendo, pues encantada, también le doy seguimiento, así que con toda confianza. Pues bueno, miren, este taller que les digo que no me permite compartir pantalla. A ver, ahorita checo. Sí. Que te debería de permitir. Ajá, porque me parece que no se puede. Ahorita en lo que... Ok. Ya puedes, ¿no? A ver. Ya, ahora sí. Ok. Y bueno, pues les digo que este taller ahí ven todos ya la presentación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Sí. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, el poder hablar en público, ¿por qué? Porque hay muchas personas que se saben relacionar bien en cuestión de la escritura o en cuestión de WhatsApp, pero ya que les toca estar en contacto directo con alguien o ahora a través de sesiones online, de juntas online, de citas virtuales con algún cliente, no tienen los suficientes recursos para poder impactar, para poder persuadir, para que el poder de la palabra sea mucho más elocuente. Entonces, bueno, pues en este ratito les voy a dar toda la información, me voy a apurar muchísimo, pero ustedes me van diciendo cómo vamos para poderles dar la mejor información y si no, pues hacemos una sesión 2. Yo feliz de la vida. Entonces, bueno, pues es parte de este taller, el poder de hablar en público, es parte de mis cursos que se llaman Relacionarte, porque las relaciones son un arte que tenemos que practicar todos en diferentes formas, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social. Y bueno, pues no hay espejo que refleje mejor la imagen que las palabras. Y miren, es que es muy interesante porque aquí vamos a ver que cuando nosotros nos estamos comunicando con una persona y estamos transmitiendo un mensaje, lo que el emisor, y ahorita vemos cómo se inicia el proceso de la comunicación, pero lo que los demás perciben de nosotros, en general la percepción va a ser 55% el lenguaje corporal. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo se está moviendo tu cuerpo? ¿En qué posición están tus manos? Si tienes una cara relajada o tensa, porque eso va a afectar la voz. Ahorita les voy a platicar por qué. ¿En qué posición están tus pies? Si se están moviendo constantemente. Vamos a generar una imagen que no nos va a ayudar en cuestión de lo que queremos comunicar. Entonces, antes de manejar lo que es la voz o antes de nosotros empezar
a ver de qué manera vamos a preparar nuestra voz, es muy importante para mí decirles que el 55% es el lenguaje corporal. Me gusta siempre decirles en mis clases que lo que la boca no dice, el cuerpo lo actúa. Por lo tanto, entonces tenemos que poner a servicio del mensaje que nosotros vamos a proporcionar el cuerpo, la voz y el mensaje o las palabras que vamos a transmitir. Si nosotros hacemos eso y generamos una coherencia, entonces el mensaje va a ser 100% o la mayor parte del porcentaje recibido por parte de la persona a la que le vamos a transmitir alguna información. Entonces, 55% lenguaje corporal, 38% es el tono de la voz o cómo es la voz, qué es lo que nos está reflejando la voz. La voz tiene estados de ánimo, la voz muchas veces nos puede traicionar. No sé si a ustedes les ha pasado o han convivido con gente, por ejemplo, que dice, oye, pero ¿estás enojado? No. Y parece que está enojado por la forma en la que nos lo dijo. Oye, pero ¿te emocionó lo que te dije? ¿Te gusta lo que te dije? Sí. ¿Te gustó el regalo? Sí. Pero la voz, el tono, la intención, el matiz, incluso el volumen, puede hacer que nuestro mensaje no sea recibido. Por lo tanto, entonces es muy importante, si el 38% es cómo se va a recibir ese mensaje, que la voz sea una voz que esté preparada, una voz que tenga elementos que ahorita los vamos a ir viendo, elementos que nos ayuden a que ese mensaje llegue y llegue de forma clara, llegue de forma concreta, llegue de la mejor manera para persuadir al otro. Y el 7% son las palabras, o sea, el contenido de ese mensaje, lo cual es muy poquito. Por lo tanto, entonces la gente te va a percibir muchísimo más por cómo está tu cuerpo, si sonríes, si no sonríes, si estás serio, si, por ejemplo, a una persona que esté a punto de ir a una entrevista de trabajo o ir a hablar con un cliente, con quien quiere llegar a un acuerdo, a venderle algo, y si, por ejemplo, el pie, la pierna se están moviendo, los dedos están moviéndose igual, pues quiere decir, ¿estás nervioso? Le vamos a preguntar, ¿estás nervioso? Y va a decir no, pero el cuerpo lo va a traicionar. Entonces es muy importante que generemos, antes de cómo hablar, generemos una coherencia entre el lenguaje corporal, la voz con todos los elementos que hoy vamos a manejar y las palabras o el mensaje o la información que nosotros vamos a tener. Lo cual es sorprendente que sea tan poquito el mensaje, el contenido. La gente va a recordar más cómo lo hiciste sentir con lo que tú dices que casi lo que le dijiste. Porque tenemos mucha percepción, o sea, en solamente de entre 5 y 7 segundos, nosotros percibimos a otro cuando llega, aunque no lo conozcamos. Y sabemos muchas cosas de esa persona por la percepción que tenemos, por cómo llega, por cómo su cara, si entró rápido, si está sudando, si el cuerpo se está moviendo, si habla con voz bajita, si habla con un volumen elevado. Por ejemplo, los chicos que aquí nos están viendo, mis alumnos y otros que no tengo el gusto de conocer, pues cuando conocen por primera vez a un maestro, por ejemplo, si entra con un volumen muy bajo a presentarse en un grupo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues es una persona que no está generando una percepción de ya llegó el maestro. Pero si el volumen es exageradamente alto, entonces va a generar una barrera o un mecanismo de defensa. Entonces los mismos alumnos pues van a decir, ay, nos gritó. Y no era eso, era el volumen. En el caso de los alumnos, por ejemplo, lo que podemos también es un alumno que habla bajito, alguien o cualquier chico que habla bajito, una persona que hable con volumen muy bajo, va a generar la percepción de baja autoestima, de poco interés, de que no sabe qué decir y en realidad a lo mejor tiene mucho que decir o es muy interesante el mensaje que tiene que transmitir, pero el volumen lo traicionó, como otros elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, ahí se los dejo porque sí está interesante esto de 55% lenguaje corporal,
38% la voz y 7% el mensaje que tienen todos los elementos de información que quieres transmitir. Entonces, ¿cómo empieza este proceso de comunicación? En este caso, nosotros nos vamos a poner de emisores. Yo quiero transmitir un mensaje. Yo soy el emisor. Para alguien, en este caso, por ejemplo, ustedes, que son los receptores. Este emisor tiene algo que decir y tiene información que aportar, que sería el mensaje que va a transmitir. Pero hay que tener muy en cuenta en hablar en público, en el arte de hablar en público, ¿cuál es el contexto? ¿En qué momento yo estoy transmitiendo un mensaje? Incluso, por ejemplo, en el día tenemos diferentes contextos. No es lo mismo transmitir un mensaje en la mañana, en el que mucha gente está corriendo, a la noche, en el que ya se relajó, o en la tarde, a la hora que está comiendo. No es lo mismo transmitir un mensaje o dar un curso que ahorita yo les hubiera podido dar presencial, a darlo en línea por la situación en la que estamos viviendo. Yo tengo que ser más empática, quizá tengo que tener en mi voz elementos distintos. Por ejemplo, como relajación, tranquilidad, para que ustedes se sientan cómodos. Más ahorita con la lluvia, ¿no? ¿Perdón? Más ahorita con la lluvia. Por ejemplo. Como que es más chill, ¿no? Claro, o por ejemplo, si yo tuviera aquí muchos distractores, o si está lloviendo, o si hay ruidos, obviamente pues, mi volumen va a aumentar y ustedes me pueden percibir como, ya se enojó, pero en realidad es que a lo mejor yo estoy elevando el volumen. Entonces hay muchos contextos. No es lo mismo, por ejemplo, y los contextos van también en la parte emocional. Nosotros tenemos que empezar a hablar en público de tal manera que conozcamos a las personas o a la persona con la que vamos a establecer comunicación, sepamos en qué momento está o tratemos de ubicar en qué momento está para poder llegar a saludar a alguien. Por ejemplo, no es lo mismo darle un abrazo a alguien de felicitación de cumpleaños, es un contexto distinto a un abrazo de alguien que murió, un pésame. Es muy distinto. Entonces, el contexto lo tenemos que tener en cuenta porque cuando nuestra voz está fuera de contexto, el mensaje es tomado de forma que no es adecuada o produce un rechazo. Por ejemplo, si yo entro gritando a un lugar, el contexto, imagínense que era un salón en el que estaban meditando, yo entro muy eufórica y entro gritando, pues el contexto no va a ser el adecuado. Entonces, obviamente voy a generar como un mecanismo de defensa de las personas o la persona con la que yo me quiero comunicar. El código es a través de dónde me voy a comunicar. ¿Qué códigos, qué signos? Por ejemplo, ahora tenemos muchos emoticones. En la comunicación escrita tenemos muchos emoticones. ¿Para qué? Para darle fuerza a nuestro mensaje. Si yo, por ejemplo, les digo ahorita, ¿qué les parece si nos conectamos al rato? Y solo me ponen OK, yo puedo leer un OK, OK, OK. Entonces, si ustedes me ponen OK con el emoticón que esté enojado, ya sé que no te gustó. O sea, eso hace, todos estos códigos o estos signos hacen que eso, digamos, que le dé fuerza a mi mensaje cuando es comunicación escrita. Cuando es comunicación verbal, los códigos pueden ser, por ejemplo, la sonrisa. No es lo mismo una persona que esté dando un curso de una forma seria o te vaya a dar, por ejemplo, una mala noticia con una sonrisa. O sea, tenemos que saber qué códigos estamos poniéndole a nuestro rostro, qué códigos le estamos poniendo a nuestro cuerpo para poder transmitir un mensaje. En la parte de comunicación no verbal, por ejemplo, un código puede ser un apretón de manos y con eso se entendió todo. O les decía yo, un abrazo o una mirada. En la comunicación verbal puede ser la sonrisa. Y el canal es por dónde voy a transmitir esa información. Esa información es muy importante poder transmitirla porque, por ejemplo, hay personas a las que incluso les cuesta trabajo mandar audios de WhatsApp.
sea, es muy incómodo para muchas personas mandar un mensaje de WhatsApp, de audio. No les gusta. Se sienten incómodos. Es más, mucha gente me ha dicho, es que vuelvo a oír mis audios, a ver cómo soy horrible, o no me escucho, o no me gusta. La voz es un sello personal y a mí me gustaría aquí poder que ustedes me digan si les gusta su voz. A ver, alguien así que me diga, sí me gusta, no me gusta. Ay, a mí sí me gusta. Ay, qué bueno. Eso está buenísimo. A mí también me gusta mi voz, eso sí de hola. Bueno, Hola, quizás no es grave, A mí también me gusta, ¿eh? Yo sí amo, me prefiero mandar una nota de voz que un texto. Sí, yo también. Sí, ok. Ay, qué bueno. Yo soy de las que no me gusta. Muchos que dicen, no me gusta mi voz, no me gusta. ¿Verdad? Yo soy de las que no me gusta. No es que no me guste mi voz, pero no me gusta mandar audios. No te gusta mandar audios. Ok, aquí hay dos claves interesantes. Una es... Tengo voz de caricatura. Tienes voz de caricatura, no cuál. Oye, y aparte están aquí queridísimas amigas, maestras. Qué padre. Miren, fíjense, muchas personas son más auditivas que visuales. O sea, ahí para establecer como un buen contacto con la persona, que sea un canal adecuado, si alguien te importa para establecer comunicación, y si tú detectas que te está mandando un mensaje de audio, o normalmente manda mensajes de audio, quiere decir que esa persona es mucho más auditiva. Si tú quieres venderle, quieres conectar con esa persona, regrésale el mensaje de audio. Si otra persona es mucho más fácil que se conecte con la otra persona por medio de un WhatsApp escrito o un mensaje escrito, quiere decir que es una persona más visual. Entonces, ustedes vean de qué forma la mayor parte de las veces ustedes se comunican. ¿Cómo es? Por medio de audios o por medio escritos. Aquí lo interesante sería establecer con el otro, si alguien te importa, por ejemplo, una pareja, un amigo, un familiar, si te importa establecer contacto real con esa persona, ¿por qué no pruebas exactamente tú decirle, o sea, contestarle por el medio que te mandó, ya sea auditivo o ya sea visual? O sea, inténtalo, ¿verdad? Eso sería interesante. Hay personas que dicen, es que no me gusta mi voz, tengo una voz de chavita, y ya soy grande, tengo una voz muy aguda. Las voces agudas normalmente a nadie le gustan. Esas voces que, como dice mi mamá de Titino, o sea, muy aguda, y sí llega el momento que perturban, ¿no? Y hay gente que sí, no sé si ustedes conocen algunas personas que puedan tener voces así, pero son muy agudas, y sí llega el momento que, como dicen por ahí, te taladran el oído. Bueno, aquí no es el caso, todos tienen unas voces preciosas, pero si llegara el momento que a alguien no le gustara su voz, que fuera muy aguda, o sea, ubica, ahorita vamos a ver cuáles serían los parámetros para que entonces pudieras ver cómo o por qué no te gusta tu voz, en el caso de que no te guste. Pero aquí la buena noticia es que todas las voces se pueden trabajar. O sea, la voz es como un diamante en bruto. Y ese diamante se puede pulir. Yo he trabajado, ¿se acuerdan ustedes que antes habían unas tiendas que eran, bueno, ya hay poquitas, son Waldos? Por ahí hay alguna Waldos. Una vez me contrataron cuando llegaba Waldos a México y me contrataron para darles coaching a los vendedores que tenían que estar con el micrófono 10 horas y tener que estar anunciando y voceando todas las ofertas que tenían, ¿no? Y todos los productos que tenían. Había gente con la que trabajaba que la voz era muy aguda y por medio de ejercicios la lográbamos hacer más grave. O sea que sí se puede. Pero aquí lo interesante es que la voz es tu sello personal, es la huella digital. O sea, aunque haya voces que se parezcan, por ejemplo, mi mamá y yo tenemos voces muy parecidas, y hay gente que por teléfono nos dice, ¿es tu mamá o eres tú? O sea, no, luego no saben. Pero aunque nos parezcamos muchísimo, es la huella digital. O sea, la voz es tu sello personal. Pero, ¿cómo
cómo se crea la voz, cómo sale la voz. ¿Cuál es el mecanismo para que tu voz salga? Y ahí les va. Lo más importante, y creo que es como el consejo de oro de esta sesión, es respirar y respirar bien. Aquí tenemos un esquema que es el aparato fonador. Y entonces miren toda la maravilla, lo que sucede. Nosotros sí se ve el cursor, ¿verdad? ¿Sí se ve cómo lo voy moviendo? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Ok. Entonces yo voy a tomar aire. Quiero decirles que prácticamente funcionamos. Hagan de cuenta que si fuéramos nosotros la bomba de gasolina de un coche y el combustible o la gasolina es el aire. Y nosotros funcionamos, la mayoría de las personas, con la gasolina de reserva. No estamos acostumbrados a meter suficiente aire a nuestro organismo. O sea, es con lo mínimo, así andamos todos. Desgraciadamente nadie nos enseña a respirar. ¿Por qué es tan importante respirar? Bueno, primero, porque vas a oxigenar mejor tu cerebro, van a salir mejor tus ideas, pero también sí va a haber alguna transformación en tu voz. Gracias al aire, gracias a respirar, solo con eso. Entonces, ahí les va. Miren, nosotros tomamos aire por la nariz, inhalamos aire, entran por las fosas nasales, hace este recorrido, entonces va a atravesar la faringe, la cavidad bucal, la tráquea, la laringe, los bronquios, los pulmones, ¿ja? El diafragma y por acá. Y una vez que ya el aire está por aquí, lo que pasa es que tomamos tan poquito aire que normalmente lo dejamos solamente por acá, en lugar de bajarlo. Por lo tanto, la voz sale mucho más aguda, nos vamos a cansar más, se va a resecar más nuestra garganta. En el peor de los casos, si no hidratamos con agüita, cuando estamos hablando, sobre todo los que trabajamos con la voz durante muchas horas y no estamos tomando agua, no estamos hidratando nuestras cuerdas que están por aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a generar pólipos o nódulos, que son pequeños quistecitos que salen en las cuerdas por no estar bien hidratadas. Hagan de cuenta que si no tomamos agua y si no tomamos, inhalamos el suficiente aire y logramos bajarlo hasta acá, lo que vamos a hacer es como un efecto de como si corriéramos una bicicleta con la cadena sin aceite. Eso es lo que va a pasar. Y a la larga vamos a tener pólipos o vamos a tener nódulos o vamos a tener problemas en las cuerdas o vamos a incluso tener una ronquera constante solamente por no tomar aire y por no hidratar. Entonces, todo esto es la caja torácica. Entre más aire nosotros metemos por la nariz, va bajando, va bajando, va bajando, y puede llegar a la caja torácica, voy a tener mucho más aire, que es mi combustible, para que entonces vibren las cuerdas con ese aire y salga la voz. ¿Sí? Si yo no tomo suficiente aire y hago respiraciones muy cortitas, metiendo poco aire, si acaso llega aquí, ¿y con qué fuerza entonces podría llegar a las cuerdas y podría llegar abajo? ¿Han visto, por ejemplo, que hay gente que incluso está hablando o está cantando en un karaoke y se agita porque no está tomando el suficiente aire? Entonces, esta es mi caja torácica. Por algo, muchos cantantes, incluso de ópera, tienen la caja torácica mucho más desarrollada, o su pecho mucho más desarrollado, porque meten más aire. A la capacidad de aire, que es esta, se le llama fiato. Hay gente que tiene un fiato más reducido, porque todos, fíjense que además es maravilloso, porque miren, todo depende, o sea, el resultado de cómo suena nuestra voz depende de muchos factores. Uno es de la cantidad de aire, sí, que es externo. Es la cantidad de aire que tú tomaste y hasta dónde llega.
pero también depende de las dimensiones de nuestras fosas nasales, de las dimensiones de la faringe, de la tráquea, de la laringe, de los bronquios, de cómo está la situación con tus pulmones, si están limpios o no están limpios, si tu diagrama, si la postura corporal, ahorita vamos a ver las posturas corporales, y la suma de todo eso, de todas las dimensiones, más el aire que tú estás inhalando, es lo que entra y luego cómo sale la voz. Es mágico, es maravilloso. Aquí el chiste es nosotros poder usar nuestro instrumento, saber usar nuestro instrumento. Por lo tanto, entonces, no todas las voces pueden ser iguales porque mis dimensiones en cuestión de lo que mide mi nariz, lo que mide mi tráquea, lo que mide todas las dimensiones que cada uno tiene, más el aire que entonces inhalo, es el producto de cómo va a salir mi voz. Por lo tanto, entonces, si yo aprendo a respirar bien, aprendo una buena postura, aprendo ejercicios de relajación y de cómo ir bajando el aire, que ahorita vamos a hacer algunos, entonces voy a hacer que mi voz suene diferente, poco a poco. Entonces, primero lo primerísimo, empezar a respirar bien y a tomar más aire. Lo que sucede es, cuando estamos nerviosos, por ejemplo, y normalmente cuando se habla en público, te pones nervioso, es lógico. Si tienes que hacer una presentación, muchos de mis alumnos tienen que hacer una exposición y obviamente pues su voz cambia. ¿Pero por qué? Porque están nerviosos, se acelera toda la corriente sanguínea, empiezan a haber palpitaciones, igual hasta una taquicardia les puede dar, algunos incluso de pánico escénico, lo que se le llama pánico escénico, incluso pueden hiperventilarse, porque cuando falta el aire se empieza a cerrar, sientes literal como cuando dicen, se me hace un nudo en la garganta, y entonces porque se está del nervio, de la tensión y del estrés, se está contrayendo tu tráquea, tu laringe, no pasa bien el aire, el cerebro manda una señal y dice, necesitamos aire, y empiezas a respirar más rápido y eso hace que tu pulso, que tu corriente sanguínea y que todos los latidos del corazón se vayan acelerando. Entonces, imagínense una persona, o ustedes chicos que nos están, que están siguiendo esto, imagínense cuando exponen, si no respiran y de pronto les decimos a los maestros, pásenle, a ver, expone el tema. Obviamente la voz no va a salir. Y dicen, es que estoy muy nervioso. Sí, efectivamente, o sea, el estrés inmediatamente va a cerrar, o sea, es como un mecanismo de defensa que tu cuerpo va a tener porque es, no quiero exponer, no quiero hablar, entonces lo que va a suceder es que el cerebro manda la señal, cierra todo, con lo mínimo puedes respirar, empiezas a inhalar más rápido y entonces se vuelve todo un caos. Entonces, lo primero es respirar. ¿Cómo se va a poder bajar el aire? O sea, porque si ahorita hacemos un ejercicio, no tenemos mucho tiempo, pero les voy a decir que hagan un ejercicio en sus casas ahora que tienen tiempo. Se van a parar en la pared, tocando así con la pompi ligeritamente la pared. El chiste es de que su espalda no toque la pared, solo sea como que la pompi. Ajá. Y entonces van a empezar a contar del 1 al 50, normal, y van a ir tocando en qué parte sienten más vibración. Quiere decir que el aire está llegando ahí. La mayor parte de todas las personas cuando yo doy este curso sienten la vibración aquí. En un ratito ustedes lo pueden hacer. Si sienten la vibración aquí, quiere decir que el aire no está bajando suficiente. Entonces, después, en ese momento van a respirar igual que siempre. Solamente empiezan 1, 2, 3, 4 y vayan tocando, ya sea que vayan tocando esta parte de acá, esta parte del pecho o el vientre. Ajá. Estas tres partes constantemente las van a tocar y van a ver, van a sentir dónde está vibrando más.
Normalmente, la mayoría de las personas me dice, la primera vez que hace ese ejercicio, aquí tienen la vibración más fuerte. Ok, luego, lo que van a hacer es tomar aire, lo van a tratar de bajar, ahorita les voy a decir cómo, entonces tomo aire y voy a ligeramente contraer mi vientre, esta parte de aquí, ahí se ve, esta parte de aquí la voy a contraer ligeramente, ¿sí? Sin que me duela. Es un poquito molesto, pero poco a poco se va logrando. Entonces, solamente van a apretar tantito, no muy fuerte, van a apretar un poquito y van a ver cómo la vibración va a empezar a bajar a esta parte del pecho. Y poco a poco van a ir bajando el aire. De esa manera, entonces, nosotros vamos a tener nuestra caja torácica llena de aire y nuestro fiato, o sea, la capacidad de aire con la que yo trabajo, va a ser mayor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas de cómo hacer ese ejercicio? No. Okay. No. Ok, entonces, primero, normal, respirando normal, como siempre, porque seguramente ustedes, como muchos de nosotros, la verdad es que es poco a poco que te vas acostumbrando a meter más aire. Si haces una respiración muy grandota, de pronto oxigenas tanto el cerebro, que entonces te puede doler la cabeza. Entonces háganlo poquito a poquito. Y cada vez pongan una atención que sea la respiración ligeramente con más aire. O sea, váyanle subiendo la cantidad de aire y entonces aprietas ligeramente el vientre y automáticamente va a empezar a bajar el aire. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no tenemos una buena capacidad para que corra el aire, porque imagínense todo lo que tienen que hacer. Tomamos aire por la nariz, ya les expliqué como todo este recorrido, y entonces, una vez que ya vibró, que ya llegó a las cuerdas, y entre más bajo vaya quedando el aire a la altura de los pulmones, ¿sí? Va a regresar en forma de voz. ¿Sí? O sea, eso es lo que va a pasar. Entonces, es por eso muy importante nuestro aparato fonador. Miren, yo siempre tengo agua. Siempre estoy hidratando. Mis alumnos me conocen que doy clase tomando siempre algún líquido. ¿Por qué? Porque les digo que si no estamos constantemente hidratando, lo que va a suceder es que vamos a resecar. Por mucho, podemos meter el aire correcto, la cantidad de aire correcta, pero lo que va a suceder es que si no hidratamos las cuerdas, esas cuerdas se van a resecar. Ese es el motivo por el que después de una junta, una presentación o cualquier actividad que tengamos, que estamos hablando 15 minutos, 20 minutos, 3 horas, 4 horas, se va a hacer ronquita la voz. Nos va a doler la garganta. Entonces no es necesario tomar ni miel, ni limón, ni dulces, ni nada. Ahora, el dulce no va a generarte nada más que salives más. O sea, si de pronto te dicen, ay, estoy ronca porque ya di 4 clases, y tomarme una Halls no me va a servir de nada porque esa me va a refrescar o me va ligeramente a ayudar, pero nada más en la boca, o sea, en la cavidad bucal. No va a bajar hasta las cuerdas. Ahora, si yo, por ejemplo, no tomo aire, lo que va a pasar es que automáticamente voy a dejar de producir saliva. Entonces, es muy importante el tomar aire, por eso se reseca la boca. Entonces, tomo aire y automáticamente empiezo a producir saliva. Cuando la gente está muy nerviosa, puede pasar de dos. O que se le seque la boca, o como se dice coloquialmente, no es que se le seque, pero obviamente como que todos los mensajes son no hables. Entonces el cuerpo te puede traicionar si estás nervioso. Entonces hay personas que o salivan menos o hay personas que salivan de más. O sea, el clásico que empieza a hablar, está nervioso, habla demasiado y hasta te escupe.
bueno, y ahorita con toda ahorita con toda la psicosis que traemos, bueno, o sea, si alguien nos escupe y ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Provocar que nuestra saliva siempre esté en digamos, en un punto medio. ¿Cómo podemos controlar la saliva? Que es algo muy complicado de pronto. ¿Cómo podemos controlar la saliva? Hidratando. Entonces, una vez que tú tienes líquido, como un traguito de agua, lo que va a hacer es que el cerebro ya no va a producir más saliva, porque ya no necesita líquido. Eso es lo maravilloso entonces del cuerpo. Ahora, si por ejemplo en una postura en la que yo estoy, ahorita les estoy a ustedes dando un curso, y entonces de pronto, a ver si se alcanza a ver un poco, si yo estuviera así, y estoy respirando bien, pero si yo tengo los brazos cruzados, automáticamente estoy cerrando mi caja torácica. Entonces, el aire de todas maneras no va a pasar y no va a producir que mi voz salga como debe de salir, porque estoy cerrando mi caja torácica. Es muy importante entonces, si hablo en público, si tengo una junta, que mis hombros estén echados ligeramente para atrás. Por lo tanto, entonces se abre mi caja torácica y tengo la suficiente capacidad para abrir mi fiato, que es la capacidad del aire. Si yo estoy hablando de esta manera, que además me siento cómoda, me siento bien, en lenguaje corporal se ve bien, no estoy así, pero además a mí me está ayudando. O sea, al cuerpo también hay que ponerlo en una postura, en una posición que ayude a la voz. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo esto, pues sí estoy respirando y sí todo, pero automáticamente lo que voy a hacer es que de mi boca no salga el sonido limpio y claro. O hay personas que hablan así. Entonces, obviamente, ahí ya se contrajo y ya no puede pasar el aire. Entonces, es muy importante que el cuerpo nos ayude. El cuerpo nosotros tenemos que poner el cuerpo a disposición de la voz. Por lo tanto, aquí el secreto, y yo creo que es como el tip de oro, respirar, respirar y respirar. El aire es el combustible de la voz. Si no tenemos suficiente aire, no vamos a poder respirar. En el caso de que estemos nosotros muy estresados, que sintamos que incluso nos estamos agitando al hablar, porque puede pasar que por el nervio o porque metimos suficiente aire, pero luego ya es más aire y más aire y más aire y estoy jale y jale y jale aire. Entonces, lo que voy a hacer es que mi voz, o sea, las cuerdas, van a vibrar de más. Si vibran de más las cuerdas, lo que va a pasar es que se oye así. Y como dicen, te tiembla la voz. Estás metiendo demasiado aire. ¿Sí? Entonces, si ustedes se cachan que está vibrando su voz o que a alguien le ha pasado, seguramente a todos nos ha pasado, pero el mismo nervio hace que respiremos más, entonces sí te tiembla la voz. No es que la voz tiemble, sino es que tiene más aire del que debería tener para hacer que tus cuerdas vibren. Por eso es súper importante mantener el aire todo el tiempo, respirando, 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 y de una forma tranquila. El cuerpo te dice ¿cuánto aire? Hay gente que me pregunta, ¿cuánto aire? O sea, ¿cómo debe de ser mi respiración? Es que cada quien tiene diferentes dimensiones. Entonces, lo que yo necesito, o sea, la cantidad de aire que yo necesito de acuerdo a mi aparato fonador es muy diferente al que necesita cada uno de ustedes. Yo sé cuánto necesito para sentirme bien. La receta es, o el tip es, cuando tú empiezas a contar del 1 al 20 o al 50 y sientes en dónde está vibrando más, si en tu garganta,
en tu pecho o logras que ya vibre un poco el vientre, quiere decir que estás logrando que el aire sea suficiente para que baje. Si logra bajar el aire, ya la hiciste porque quiere decir que entonces tiene suficiente para que baje. Si no, no hay forma. O sea, si yo tomo poquito aire, nunca lo voy a sentir en el vientre. Nunca. Porque es muy poquito. Llegaría hasta acá, si acaso. ¿Ah? Entonces, cuando sientes que te ahogas porque estás nervioso, porque estás preocupado, imagínense lo que pasa si el estrés hace que se contraiga la tráquea, que se contraiga la laringe, que sí sientes, sí literal, porque sí sientes el nudo en la garganta, o sea, si hay una obstrucción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Relajarse y respirar. No muy fuerte, no muy rápido, porque te puedes hiperventilar. Y entonces lo que va a suceder es que toda tu corriente sanguínea se va a ir, ¿saben a dónde? A los pies. Cuando queremos huir, el cuerpo es tan maravilloso que el cerebro va a mandar una señal de no queremos exponer, no quiero hablar con esta persona, estoy nervioso. Manda el cerebro una señal a todo el cuerpo diciendo huyamos de aquí, ya, en este momento, y entonces por eso se te ponen las manos heladas, porque toda la corriente sanguínea baja a tus piernas para que puedas correr. Entonces, lo que tienes que hacer es respirar de una forma tranquila, quizá antes de una presentación, antes de una junta, antes de una exposición, echarte unas 3 respiraciones, lo más profundas que puedas para relajarte, vas a oxigenar tu cerebro y vas a llenar todo tu aparato fonador de aire, porque el problema es que las cuerdas, al no tener suficiente aire, no suenan bien. Por eso, mucha gente o tiene voz o muy aguda, o muy grave, o muy bajita, o muy alta, porque no sabe manejar también el aire. Ahorita vamos a ver como todos los elementos de la voz. ¿Ahí vamos bien? Disculpe, una pregunta. Yo tengo 2 preguntas. Claro. La primera, en cuestión de lo de la saliva. Bueno, yo me dedico en cuestión de la música, ¿no? Entonces, lo que busco es manejar el tema de la saliva. Porque a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, hago grabaciones y todo el estilo, y a veces lo que me pasa es que la saliva brota y como que me interrumpe a medio canto. Y con los ejercicios que usted dijo, ¿se podía manejar ese sentido? Y bueno, con el agua y eso se podría controlar. Sí, muchísimo. Te voy a decir por qué. Carlos, ¿verdad? Carlos. Sí, efectivamente, Sí. mucho gusto. Mucho gusto, Carlos, encantada. Mira, la saliva es un elemento maravilloso que nuestro cuerpo produce justamente para hidratar. O sea, como no podemos estar tomando todo el día agua, entonces el cuerpo dice, ahí te va la hidratación natural, ¿no? Entonces, pero cuando es demasiada saliva, porque el estrés, te digo que también produce que tus papilas gustativas, tus glándulas salivales, si estás, por ejemplo, en una situación de estrés, digamos como que se abren, esas glándulas salivales se abren y produces automáticamente mucho más saliva. ¿Cuál sería el consejo? Entonces, ¿cuál sería el consejo? Yo, por ejemplo, antes de grabar un comercial, antes de empezar un programa, trago toda la saliva que puedo hasta que yo siento que ya no tengo, o sea, sí, que te quedes casi sin saliva. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que aguantes toda la canción o aguante yo todo el comercial. Porque imagínate, si estás, a lo mejor no te sientes nervioso, pero si tu cuerpo detecta que estás en una situación de estrés. O sea, me imagino, estás en el escenario, pues obviamente sales de tu zona de confort y no estás en una situación como normal o relajada. Entonces, sí, imagínate, si tú normalmente estás produciendo más saliva, más la saliva que se va a producir por tus movimientos de boca, pues obviamente se va a oír mal. O sea, hay gente que está hablando y se oye la saliva. No sé si les ha pasado, escuchen, pero se oye el tránsito de la saliva así. Okay. Sí se oye la saliva, se oye demasiado. Entonces, lo único, digamos, el tip de oro es traga toda la saliva que puedas,
porque en 4 segundos o 5 segundos después vas a producir más. Entonces, si a la saliva que ya tenías, que es extra, a la que normalmente tienes, más la que vas a producir en el momento, es demasiada. Sí, es muchísimo, es muchísimo. Es muchísimo. Ajá. Ahora, las pausas, por ejemplo, si tú estás cantando una canción, o yo, por ejemplo, estoy grabando un comercial, las pausas, además de ser muy interesantes, te sirven para tragar saliva. Literal. Hay que pasar la saliva. Ok. Ajá. Es algo que nosotros cuando estamos hablando con una amiga, con un amigo y estamos 3 horas platicando, no nos damos cuenta porque no estamos en una situación de estrés. Pero en el caso cuando ya estamos con un cliente en una cita, cantando una canción, haciendo un comercial, dando una clase, exponiendo, o con un cliente, o lo que tú vayas a hacer, el estrés provoca más saliva. Entonces, tragar toda la saliva que puedas. Y identificar, por ejemplo, en qué momentos, si tú conoces la canción, en qué momentos podrías hacer una pausa para tragar saliva. Para que la siguiente palabra no se escuche sucia. Sucia en cuestión de dicción. La excesiva salivación va a distorsionar la dicción. O sea, la palabra no se va a escuchar clara. Ok. Entonces, vale. trátalo. Sí. Tengo otra pregunta. En cuestión de lo de bajar el aire, ¿en qué me podrá beneficiar? Digo, la verdad es que sí estoy escuchando y me interesó muchísimo este tema, pero digo, para profundizar un poquito más y a entenderla al 100%, quería como ver en qué me podrá ayudar en cuestión del aire, ¿no? Bueno, mira, primero lo que vas a hacer es que tu voz va a ser más clara. Vas a utilizar correctamente tu aparato fonador. Vas a evitar que tus cuerdas no tengan pólipos o nódulos más adelante. Porque el no respirar bien, lo que va a hacer es que va a provocar en las cuerdas pequeños quistecitos y al rato sí se tienen que operar, por ejemplo. No mucha gente se da cuenta y dice, de pronto como que me puse ronco o de pronto mi voz cambió. Y nunca se les ocurre hacerse un estudio y ya tienen nódulos o pólipos. Al rato esas cuerdas se llenan de esos quistecitos y no vas a poder hablar. ¿De qué te va a beneficiar? Tu voz va a ser mucho más limpia, tu voz va a ser más clara, vas a poder comunicar mejor, pero además vas a poder estar utilizando mejor tu cuerpo. Porque si yo estoy utilizando la mínima cantidad de aire, y por ejemplo, en mi caso, que doy clases de 3 horas y media, imagínate si yo no supiera respirar, a las 2 horas me quedo sin voz. No, sí es muchísimo para alguien que no tenga como esa capacidad, ¿no? Exactamente. Entonces, o lo que puede pasar es que mi voz, en el transcurso del tiempo, o sea, es natural que la voz vaya cambiando. O sea, sí se va haciendo un poquito más gruesa, sí se va haciendo más grave en los registros grave y agudo, sí la voz con el paso de los años, sí se va haciendo un poquito más grave porque las cuerdas se van engrosando. Pero si yo no empiezo a respirar, primero me voy a cansar, mi voz se va a distorsionar, me puedo quedar ronca, depende de la actividad que tengas, pero por ejemplo, yo doy clases pues casi todos los días, o varios compañeros de los que están aquí también, o muchos, por ejemplo, tienen que exponer o ir con un cliente, o sea, finalmente es cuidar tu aparato, cuidar tu instrumento, que es tu cuerpo. En esto te va a beneficiar. Y vas a ver que la claridad de tu voz va a cambiar cuando tú uses el suficiente aire. Es más, te invito a que hagas algo. Graba una canción normal, o sea, respirando como siempre respiras, grábala con tu celular y después grábala respirando un poquito más y haciendo todos estos ejercicios y vas a ver la diferencia de tu voz. De hecho, yo he trabajado con cantantes también. Oye, eso me interesa, la verdad es que me gustaría como investigar más el tema de la voz porque sí me hicieron muchísimo, pero pues sí que le dejo continuar con la clase y ya después hablamos sobre este tema. Cuando tú quieras, claro que sí, estoy a sus órdenes. ¿Alguien más duda? Muchas gracias. ¿No? Ok, bueno, pero ¿qué elementos conforman la voz? Bueno, aquí tengo una frase
El aire es la materia prima de la voz, y por eso la importancia de la respiración. Bueno, vamos a preparar nuestra voz porque estamos preocupados luego por qué vamos a decir. Y eso, claro que pues lo estudiamos, es nuestra experiencia profesional, o es el producto que vamos a vender, o es la canción que Carlos va a cantar que ya se la sabe. Pero ¿cómo vamos a preparar nuestra voz? Primero les digo, siempre hidratar las cuerdas. Súper importante tener, si vamos a hablar más de 20 minutos seguidos, hidratar las cuerdas, para que así hagamos que esa cadena, esa bicicleta tenga una cadena bien, pero bien aceitada. Y luego viene algo que es la dicción. Y aquí quiero detenerme un poquito porque de pronto hay personas que no se han dado cuenta que tienen mala dicción, o sea, que no pronuncian correctamente cada sílaba, cada letra, cada consonante, cada vocal, cada palabra, no la pronuncian correctamente. Y la dicción tiene que ver con muchos elementos. Uno de esos elementos es, por ejemplo, el anatómico, cómo estamos. Hay personas que pronuncian mal determinadas letras, pero por situaciones que o en su boca, o en su lengua, o en sus labios, o en sus dientes, existen. No es que yo les pueda decir, pues aviéntate unos trabalenguas y mire y tal, porque ya existen. Les voy a platicar un poquito, a lo mejor alguno se identifica con esto, y en ese caso, bueno, ya son otro tipo de ejercicios, pero por ejemplo, hay personas que tienen el frenillo muy largo. El frenillo es un pellejito que tenemos en el labio superior. Aquí lo pueden sentir ustedes, siéntanselo. Ajá. Si está muy largo ese frenillo, y así venimos de fábrica, ¿eh? O sea, muchos venimos mal de fábrica. Ajá. Entonces, si está muy largo el frenillo, vamos a tener problemas con la S, con la L y con la R. En mi caso, por ejemplo, se dieron cuenta como a los 8 años, primero que necesitaba yo brackets. Y la cosa no es que eran los brackets lo que yo necesitaba, sino yo tenía un frenillo muy, muy largo. Este pellejito lo tenía yo muy largo. Y simplemente con una cirugía que se hace en un consultorio, el dentista lo cortó sin ningún problema. Si no lo hubieran cortado a los 8 años, seguramente yo hubiera tenido una mala dicción. El problema hubiera sido que por más que yo hubiera trabajado, me hubiera costado mucho más el poder pronunciar la S, la L, la R, ¿no? Hay personas que tienen la lengua gordita, ajá, y entonces esa lengua es tan gordita para las dimensiones de su boca que choca constantemente con el paladar o choca con los dientes. Y entonces hay muchas personas que hablan así, y entonces meten la lengua y choca la lengua, pero porque está gordita. Podemos hacer ejercicios de eso, sí se puede hacer, sí se puede mejorar, pero lo único que hay que hacer con esas personas es hacerlas conscientes que echen tantito la lengua para atrás para que no choque. Y es parte de un aprendizaje de cómo tienen, pero es que nadie nos enseña a hablar, nos enseñan a decir papá, mamá, agua, pero nadie se da cuenta con los niños las dimensiones, ni tienen por qué saberlo, los papás tampoco, pero bueno, sí tiene mucho que ver las dimensiones de la lengua, de los dientes, de los labios. Hay personas, por ejemplo, que tienen el labio inferior muy grueso, que sí se ve muy sexy y sí se ve muy, pero el diente, los dientes chocan con ese labio. Entonces solamente hay que decirle a las personas que abran más la boca al hablar para que se escuchen los sonidos más nítidos. Hay personas que no es que sean chismosas, pero tienen la lengua larga, ¿no? Y no es que sean chismosas, pero tienen la lengua larga, es real. O sea, en teoría todos tendríamos que estar como en un, o sea, perfecto, las dimensiones sí son casi perfectas las de nuestros cuerpos, pero bueno, de pronto hay algunas fallitas. Entonces hay personas que tienen la lengua muy larga, entonces tampoco les cabe, entonces constantemente la están metiendo también entre los dientes, pero porque la lengua está muy larga, entonces también hay que enseñarlos a hablar con la lengua echada un poquito para atrás.
Hay personas que los dientes, bueno, o los dientes superiores también están hacia adelante. Pues bueno, hay técnicas. Si ustedes no tienen ningún problema de estos, o sea, que ustedes detecten que meten la lengua entre los dientes cuando están hablando, si no se están mordiendo la lengua mucho, porque hay personas que detectan esto, o yo puedo detectar esto cuando se muerden la lengua mucho, porque al tener la lengua o muy larga o muy gordita, se la muerden constantemente, no saben echarla tantito para atrás cuando hablan. Bueno, supongamos que ninguno tiene estos problemas, pero la dicción es mala. En las letras o juntando algunas letras, podemos ver si alguien tiene algún tipo de mala dicción o algún problemita de dicción con las R's, con las L's, con las S's, con la conjunción, por ejemplo, que digan Tlalpan. Esa es una palabra, por ejemplo, que a mí me funciona para detectar algún tipo de problema en dicción. Aquí el secreto es que recorras el abecedario y tú escuches cómo suena y cómo lo estás diciendo. A, B, C, D, E, y abras la boca. La mayor parte de los problemas en dicción es porque la gente no abre la boca y no la abre por varias razones. La mayor parte de las razones son problemas emocionales. Le cuesta abrir la boca. O sea, le cuesta abrir la boca. ¿Por qué? Porque tuvieron una programación de cállate, no hables tan fuerte, no digas eso, ya, hablas demasiado y tal. Entonces la gente automáticamente recibe esa programación de niños, entonces no abren la boca. Traten de abrir la boca. Hay ejercicios que no es el cliché, el famoso lápiz, y ponerte lápiz y decir todo el abecedario, o leer un texto. Eso funciona muy bien, no es un cliché. Lo que va a suceder con esto es de qué manera entonces obligas a tu boca a exagerar el movimiento, porque con el lápiz te cuesta más trabajo y es una barrera. Entonces, sí hay que hacerlo. ¿Alguien tiene algún comentario sobre dicción? ¿No? ¿Ninguno? Okay. Yo, entonces, Maestra, perdón, buenas noches. Claro. Hola. Gracias por el conocimiento que nos está impartiendo ahorita, pero tengo que retirarme, tengo un compromiso familiar ahorita. Entonces, claro, le agradezco mucho el conocimiento que nos está dando. Eso es interesante, ya que pues, yo también quería ser locutor. Ah, bueno, muy bien, sí tienes voz. Muy bien, gracias, maestrita. Muchas gracias. Qué bueno que te sirvió. Sale, un abrazote. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, ¿yo? Sí. Hola, mira, yo sí tengo un problema acerca de la adicción. Es precisamente eso que acabas de comentar, de que hay ocasiones en las que me cuesta trabajo hablar con la conjunción de T y R, sobre todo. Ajá. Pero también hay otro tema, que es cuando yo estoy exponiendo, estoy hablando con alguna persona, yo siento que estoy hablando con un volumen fuerte. Sin embargo, mis oyentes me dicen que no, que el volumen realmente es bajo y casi no me escuchan. ¿Eso por qué pudiera ser? Ok. ¿Tienes algún problema auditivo? ¿Sabes si tienes algún problema auditivo o lo descartamos? No, eso lo descartamos, no tengo ningún problema. Porque te lo pregunto por lo siguiente. Pasa mucho que la gente que tiene problemas auditivos sabe que le dicen estás gritando y no está gritando y entonces habla más bajito, pero porque no tiene el mismo nivel auditivo que los demás. Si lo descartamos, puede ser que entonces tú te hayas acostumbrado a otro volumen. Mira, muchas veces pasa, y yo tengo un curso de comunicarte en familia. Hay familias que hablan muy fuerte y hay familias que prácticamente se hablan a gritos y así hablan. Entonces, una puede ser que aprendiste a comunicarte con un volumen muy alto, o muy bajo. Hay familias, hay casas en los que
toda la familia o todo el entorno habla bajito y entonces tú crees o tú inconscientemente manejas un nivel auditivo diferente. Ajá. Entonces, ubica cómo es el nivel auditivo de tu casa. Tú dile a alguien que haya ido a tu casa, algún cuate tuyo, y dile, oye, ¿cómo hablamos en la casa? Fuerte, el volumen es muy alto, el volumen es muy bajo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo lo sientes? Muchas veces puede ser eso. Otra es que la misma emoción detecta cuando te dicen que hablas fuerte, por ejemplo. Si hablas fuerte cuando te emocionas, lógicamente la emoción y la adrenalina hacen que automático subamos el volumen. O sea, llegamos emocionados con una buena noticia y llegamos gritando. Llegamos muy emocionados. La adrenalina hace que suba el volumen automáticamente. Cuando estamos tristes, automáticamente baja el volumen. Entonces, detecta tú en qué momentos, o pregúntale a las personas que te lo dicen, ¿qué les estabas diciendo? ¿Te acuerdas cuando me dijiste qué te estaba yo diciendo? Y a ver si recuerdas. Entonces, a lo mejor es producto de la adrenalina y tú no te diste cuenta. Porque tu misma adrenalina, por ejemplo, puede hacer que estés hablando muy, muy alto, incluso muy rápido, pero tu cuerpo no lo registra precisamente porque trae muy arriba la adrenalina y no lo registra. O sea, por hay eso muchos... es que yo pudiera sacar emitir el volumen bajo, aunque yo por dentro esté eufórico, por así decirlo. Si, por ejemplo, a ti normalmente te dicen que tienes un volumen bajo y tú crees que no, quiere decir que en tu casa seguramente todos hablan con ese mismo volumen. ¿Tú lo has detectado? No, pues, de hecho, a mí me han dicho, es que todos en tu casa sí los entiendo, los escucho bien, pero tú eres el único que empiezas a hablar bien y de repente empiezas a bajar el volumen de voz. Ok. Entonces, empiezas bien en un volumen, digamos, como medio y lo empiezas a bajar. ¿no? Uh-huh. Ajá, como que se te va acabando la gasolina, ¿te das cuenta? Así es. ¿Sí? Ok. Sin Eso es embargo, falta de aire. Sin embargo, yo siento que todo el momento estoy hablando bien. No. Entonces es falta de aire. Ok. Haz de cuenta que si se te va acabando la gasolina, traes poquita, traes la reserva, y se te va acabando la gasolina, automáticamente el coche empieza como a jalonearse y a bajar la velocidad, pues porque ya no tiene. Ok. Seguramente tú lo que hace es que empiezas respirando bien, trata como de meterle más aire a tu respiración. De acuerdo. Inténtalo y luego me localices. No tengo el gusto de conocerte, Israel, pero luego me localizas o nos mandas ahí un mensajito a ver cómo te sentiste y le damos seguimiento. Seguramente es aire. Okay. Seguramente es aire, porque te digo, el aire es el combustible de tu voz. De acuerdo. Ajá, entonces seguramente vas respirando más poquito, y eso provoca que entonces tu volumen vaya bajando. Okay. Es aire. ¿Alguien más? Hola, yo quiero preguntar algo. Claro que sí. Hola, Marlene. Hola. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte que pues tomes el tiempo para darnos toda esta charla. La verdad es que pues a mí me ha servido mucho. Bueno, en este caso yo la verdad soy muy parlanchina. Hablo mucho. Y bueno. Pero aquí mi pregunta es, más que nada porque, bueno, yo tengo una hermana y ella tiene un problema. Ella le cuesta mucho trabajo pronunciar, así como justo el ejemplo que dijiste, ¿no? De Tlalpan, o sea, como que la TL, así como que la R y así, le cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Y yo, pues, yo como te digo, o sea, yo hablo mucho, entonces yo siempre estoy así de, pronúncialo bien, o abre más tu boca, pero a ella se le dificulta mucho y luego hasta se desespera. En este caso, ¿qué tipo de ejercicios serían como los adecuados? ¿O cómo le puedo ayudar yo para que ella como que pues como que desbloquee eso, porque sí le cuesta mucho trabajo y nada más no. Mira, seguramente, porque es la palabra Tlalpan, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? El TL, lo que me estás diciendo, seguramente es que ella no está subiendo bien la lengua. O sea, muchas veces nos hacemos flojitos. No, es que no se tendría que escucharla, pero bueno, luego la invitas a otro curso, ¿eh?
Y con mucho gusto. Pero mira, mientras te voy a dar un tip para que la puedas ayudar. Cuando decimos Tlalpan, es una palabra que tiene muchos movimientos de lengua y de mandíbula y de labios, o sea, tenemos que mover mucho. Cada palabra, cada letra, cada sílaba y cada palabra tienen diferentes movimientos. Lo hacemos como podemos y lo hacemos lo mejor que podemos, pero seguramente a ella no ha registrado que es más exagerado y son más movimientos los que tienes que hacer cuando dices Tlalpan. Entonces, ahí te va para ella un ejercicio y lo hacen juntas. Vas a poner la punta de la lengua en el paladar, casi no pegando los dientes superiores, sino antes de que toques los dientes superiores y haces. Ajá, y lo que vas a hacer es que tú le vas a decir que abra la boca, así. Ajá. La boca automáticamente se va a hacer hacia arriba. Tlalpan. Una vez que ella registra el movimiento, escucha si después de, por decirte algo, 10 veces de que haga escúchala, si lo logra hacer y luego ahora dile, Tlalpan, Tlalpan, con ese movimiento tocando la punta de la lengua antes de rozar los dientes superiores por dentro. Si lo logra hacer, quiere decir que nada más era que le faltaba un movimiento. Ah, ok. Ajá. Sí, muchas gracias, porque de hecho ella, o sea, desde que tengo memoria, hasta la han llevado a clases y todo, porque, o sea, somos muy diferentes, ¿no? En mi familia todos somos bla, 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 y así, pero ella como que no, y luego nosotros tratamos de ayudarla, pero se desespera y ya como que dice, ay, no, ya no quiero hacer nada, y ya no lo quiere hacer, entonces, pues tampoco no hemos encontrado como el método, por eso te preguntaba. Claro, bueno, mira, pasan muchas cosas. Las personas que tienen problemas de adicción normalmente se apenan. Sí. Y la gente las puede corregir en muy buena onda y con mucho cariño y se apenan. Y para nosotros decir Tlalpan, pues es lo más fácil. Entonces dices, pues di Tlalpan. Y entonces es como si a una persona que no cocina, pues es una paella. Pues, sí, pero pues ¿cómo? Entonces, aquí la cosa es dar, y si quieren luego hacemos otra sesión para empezar a trabajar esta parte de la adicción. La cosa es empezar a escuchar. Si tú detectas que ahora dile, ¿quieres que te ayude? Porque a lo mejor no quiere. Pregúntale si quiere. ¿Quieres que te ayude? Mira, vi una clase, tomé un curso, dijeron esto. Practícalo. Es más, puede ser muy interesante que le digas cómo y te salgas y ella no se sienta penada. A lo mejor lo que le apena es que no le salga. Dile que ella lo practique solita un rato y luego regresas y la oyes. Y entonces una vez que escuches tú que diga quiere decir que sí lo puede decir y faltaba nada más algún movimiento que hacer. A lo mejor lo que pasa es que no está tocando la punta de la lengua, el paladar, y no le sale bien el sonido porque no está haciendo bien el movimiento. A lo mejor no es una terapia de lenguaje, sino es un simple movimiento. Lo que pasa es que hay terapeutas de lenguaje que por cobrar, pues obviamente te hacen una terapia. En realidad, yo he visto que, ¿qué te gusta? De todas las personas a las que yo les doy estos cursos, creo que ni 30% tienen algún problema, así como te digo, frenillo, lengua, problemas en el paladar o algo así. O sea, la mayoría es como que falta ejercitar o falta darse cuenta el movimiento que tienen que hacer. Nada más. Ay, ¿Vale? muchísimas gracias. Pues sí, estaré practicando con ella y ya después te platicaré qué onda. Muchísimas gracias. Sí. No, hombre, al contrario. Me dices y me localizas. A ver, entonces, la dicción. Vamos con volumen. El volumen es súper importante porque no es lo mismo que yo esté platicando, por ejemplo, ahorita con ustedes, que estoy
aquí enfrente de mi computadora, a que yo estuviera en un salón, evidentemente tendría que subir el volumen. Ese volumen también se va a ver muy afectado si yo no tengo suficiente aire. O sea, todo el secreto es el aire. Hay personas que no saben manejar su volumen. Y el volumen es tan importante, como les decía hace un ratito, o puede generar una empatía que yo llegue con un volumen medio, si están dos personas platicando, y yo llegue con un volumen medio, a que yo llegue con un volumen muy alto y parezca, muchas veces no es así, pero parece que estoy gritando. Y eso lo que hace es dividir, o sea, genera un mecanismo de defensa. Entonces, el volumen tendrá que verse el contexto de dónde estoy hablando, de con quién estoy hablando. Muchas veces es incluso aprendido. O sea, en el norte hablan con un volumen así, además de que hablan con un ritmo muy rápido, el volumen es mucho más alto en el norte que en el sur de la República Mexicana, por ejemplo. Entonces, hay familias que, como les decía, hablan con un volumen muy alto. Uno llega a esas casas y parece que se están gritando y no, en realidad no están gritando. Hay personas que dicen, bueno, pero no me grites. Y todo es cuestión del volumen. Hay personas que aparentan ser enojonas por el volumen. Hay personas que aparentan tener baja energía, baja autoestima por el volumen que es muy bajo. Entonces, si yo puedo poner un volumen medio o de acuerdo a la situación en la que yo esté en este momento, si estoy con 3 personas, con 10 personas, con 50 o con 100 personas, tendré que o gritar o tendré que bajar el volumen, pero siempre tiene que ser un volumen medio de acuerdo a la situación. Creo que hasta ahí no hay dudas. ¿O hay alguna duda en cuanto a volumen? No, para nada. ¿No? Ok. Aquí es muy importante, voy a entrar a un tema que a mí me apasiona, que es la intención. La intención con la que yo hablo o la intención que yo le doy a mi voz. De pronto, a mí me han tocado directores de comerciales que me dicen, obviamente en la locución hay voces cool, infantiles, maternales, como le dicen, un poco cachondas. Entonces ya más o menos ahí nos damos cuenta cuando nos dan un guión para un comercial, cómo poder manejar la voz, la intención de la voz. Pero en el caso de hablar en público con cualquier profesión o cualquier ocupación que tengas, es muy importante darle a tu voz el color o la forma en la que tú quieres que tu mensaje sea transmitido. O sea, no es lo mismo decir, ¿quieres comer? Que te digan no. A que te digan no. No es lo mismo. Y eso no modificó más que la intención. ¿Con qué intención yo me quiero comunicar con los demás? No es lo mismo si yo estoy dando un curso y estoy, y entonces, y tal, y parece que estoy regañando. ¿Sí? Entonces, la intención muchas veces crea mecanismos de defensa en las personas que nos están escuchando porque parece que o los estamos regañando o parece que es broma y es algo serio porque no sé darle a mi voz la intención correcta. ¿Sí? Hay personas que dicen, tengo que decirte algo. Y hay otras personas que dicen, tengo que decirte algo. Y el mensaje, las palabras, fueron la misma. Lo que cambió fue el volumen y la intención. Pero aunque yo tuviera el mismo volumen, la intención es la que es distinta. Para esto yo, en cursos que son más extensos, hago un juego. Y entonces les digo, digan la letra A con alguna intención diferente. Entonces, si quieren, lo hacemos. ¿Quieren que lo hagamos rápido? Sí, va, órale, me parece. Va, ok, órale. Abran todos sus micrófonos. Entonces, Listo. dale, ahí está. Listo. Entonces, yo voy a decir A y ustedes dicen la A, pero con una intención distinta. O sea, por ejemplo, les voy a poner como un ejemplo. Yo puedo decir ¡ah! Y otro ¡ah! ¿De? A ver, ¿cuántas intenciones logramos tener con la A? Entonces,
Si quieren, yo voy diciendo los nombres y ustedes improvisan una intención, ¿sale? Órale. Ok, sale. ¡Ah! Zoe. ¿Ah? Adriana. Ah. Atsiri. Si es que no hay otra. Beto. Ah. Janet. Sergio. Juan. Pepe. Vas, Pepe. Alma. Ingrid. Elizabeth. Ernesto. Maestro Celis. Claudia. Ok, Diego. Grisel. Saúl. Marlene. Francisco. Ok, creo que se vieron todos, ¿verdad? Roxana, me faltó Roxana. Y Carlos Palos. Carlos. Roxana. No vino. Bueno, hagan ese ejercicio con todas las vocales y van a ver qué divertido es. Y entonces pongan a toda su familia y van a ver cuántas intenciones en una sola vocal. No es lo mismo. Y así. Entonces, hay personas que hablan muy neutro y todo te lo dicen igual. Por lo tanto, pueden tener una buena respiración y pueden tener una buena dicción, pero no tienen intención. Entonces, si se fijan, vamos sumándole elementos a la voz. Por ahí estaba Bianchi. ¿No estás, Bianchi? ¿Quién sabe dónde estaba Bianchi? Bueno, la cosa es que vamos haciendo que nuestra voz tenga más elementos para que el mensaje llegue correctamente. Y entonces la intención es básica. Hay personas que manejan muy neutras las intenciones. Entonces, tú le dices, oye, pero si estás emocionada, pero si estás contento, pero pues sí, ¿me quieres? Sí, ¿no? Y ese es el problema de muchas personas, que no saben manejar intenciones en su voz. Y las intenciones son prácticamente lo que le da ese color. Entonces, por ejemplo, yo tengo comerciales muy diferentes porque hago diferentes intenciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan de alguna vez, habrán escuchado el comercial de Kellogg's, el que yo hice, creo que fue, o sea, imagínense, fue de las frases más cortas que he grabado y de las que más me han pagado, que decía, ahora tu leche es chocolate. Y bueno, con esa no saben cuánto dinero. ¿Era usted? Claro que era yo. ¿Tomaron chocolate alguna vez, niños? ¿Por usted compré 12 kilos de chocolate? No. Muy bien. No te imaginas qué campaña tan exitosa, y era lo único que decían. Entonces, digo, yo no era la voz del elefantito, sino era de la locutora en off. Pero no saben eso cómo fue, y a la gente, o sea, los chavos más o menos de su edad, ¿cómo ubican eso? Ahora tu leche es chocolate. Y bueno, fue un trancazo. Y me quedé por mucho tiempo haciendo ese comercial. Y por ejemplo, esa es una voz muy aguda, es una voz que tenía que ser muy prendida para los chavos y que funcionó esa campaña y así la querían. Entonces, cuando me contrata el estudio de grabación y la marca de Kellogg's para hacer eso, porque hice pruebas, entonces me dijeron, eso es lo que queremos. Entonces, para que llegara a los niños, que en ese tiempo ustedes eran unos bebés, y que ustedes se tomaran la chocolate y que ustedes hicieran, entonces tenía que ser una voz que fuera arriba, divertida, aguda, que se oyera prendida.
Y esa es la intención. Entonces yo tenía que hacer, ahora tu leche es chocoleche, o sea, para los niños. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, he hecho una campaña que hice durante muchísimo tiempo, que era comunicación con sentido. Entonces, esa es mucho más grave. Una vez que aprendes a trabajar diferentes tipos de intenciones en tu voz y diferentes rangos en tu voz, te vas a poder ir al agudo o al grave porque ya conoces tu instrumento. No todos aquí son locutores, a lo mejor no es su profesión o no, pero vas manejando diferentes intenciones. En cuestión de los que sí somos locutores, tenemos que entre más intenciones manejemos, pues obviamente más trabajo vamos a tener. Hubo un tiempo que me llamaban mucho para hacer contestadoras telefónicas de empresas, entonces actualmente yo luego hablo a alguna empresa y digo, ay, ¿a qué hora grabé eso? Y sí me ha tocado, que se me había olvidado, y hablo a alguna empresa, incluso para pedir trabajo, y yo solita me contesto. Entonces es muy divertido. Y, por ejemplo, la voz de una contestadora, que todavía está ahí mi voz, tiene muchísimos años. En Organización Editorial Mexicana, yo soy voz de Organización Editorial Mexicana desde hace mucho tiempo. La intención es de una contestadora muy distinta. Bienvenido a Organización Editorial Mexicana, la voz periodística más importante de América Latina. Si quiere comunicarse a Dirección General, marque 1. Entonces, ese es... ¿Cuántas veces escuché eso? ¿Eh? ¿Sabe cuántas veces he escuchado ese mismo mensaje? ¿De veras? ¿Has hablado a Organización Editorial Mexicana? Soy yo. La madre. Y lo más chistoso es cuando yo me contesto. Cuando yo hablo y yo solito me contesto. Y digo, qué voz, qué bárbaro. Yo en mi mente. Es muy extraño, ¿no? O luego, por ejemplo, hice una, bienvenido a Viajes Crucero. Para mayor información, marque 0. ¿No? Entonces, bueno, pero son diferentes, muy diferentes intenciones en la voz. Muy diferentes intenciones. Y es mi misma voz, igualita. Total, que bueno, pues entre más intenciones tú tengas, más vas a poder transmitir. A lo mejor no eres locutor como yo, no importa que seas locutor. La cosa es cuántas intenciones manejas, cuánto logras emocionar a la gente con la que estás hablando, le logras transmitir cuando le cuentas una película. Y entonces, fíjate qué pasa, todo eso es una intención. Y las intenciones también están compuestas de matices. Y matices es como el azul que tiene diferentes azules, y es el azul eléctrico y el azul cielo y el azul. Son diferentes colores o tonalidades más bien, tonalidades del mismo color. Bueno, también los matices. Y entonces de pronto empiezas a hablar muy rápido y subes el volumen, luego lo bajas. Y dejas pensar a la gente. Y luego lo vuelves a subir porque te vuelves a emocionar. ¿Y saben qué? Ya que tienes a una audiencia atrapada, vuelves a hacer como que otro cambio de tono, otro cambio de volumen. Entonces, entre más matices le pongas a tu voz, más intenciones le pongas a tu voz, juegues con tu voz, vas a descubrir que tiene muchos elementos que nunca habías utilizado. O sea, por ejemplo, en el caso de los que damos clase, yo me pongo a pensar, si estoy dando una clase 3 horas y media, y escuchan mi voz de una forma muy neutra, pues va a llegar el momento en que a lo mejor voy a perder la atención de los que me están, a los que les estoy dando clase, a los alumnos, o en una junta, o en una presentación. En cambio, si yo subo el volumen de mi voz, lo bajo, arrastro un poquito las palabras, vuelvo a acelerar el ritmo, empiezo a jugar con esos elementos. Una vez que ya manejé todo lo demás y raté mis cuerdas, manejé mi dicción, estoy en un volumen correcto de acuerdo al contexto que estoy yo manejando, en el que estoy, pues puedo empezar a jugar con mi voz. Yo ahorita lo que acabo de hacer es empiezo a jugar con mi voz. Y eso que acabo de hacer, ese cambio de mi voz, que ustedes seguramente detectaron, les provocó algo. Y ese algo es empezar a jugar con los matices de mi voz.
Otro elemento muy importante es el ritmo. Y hay personas que hablan muy lento. O hay personas que hablan demasiado rápido y no se les entiende nada. Aquí en el cuestión la cuestión del volumen y el ritmo es muy importante que mantengan, así como en la tele o mantengan así como en los celulares que de pronto puedes modificar y entonces que lo pongas en un punto medio, hagan de cuenta que es lo mismo. El ritmo tiene que estar en un punto medio y solamente en alguna emoción que tú quieras provocar más en las personas que te están escuchando, puedes acelerar el ritmo y después bajarlo, pero no todo el tiempo. El ritmo tiene que ser un ritmo medio. Si es un ritmo muy lento, lo que va a provocar es que la gente empiece a dispersarse. Si es un ritmo muy rápido, no te van a seguir, porque en cuestión de hablar en público, necesitas hacer que lo que les estás transmitiendo, imagínense todo el proceso que es, que tú les transmites un mensaje, llega ese mensaje, es como el mensaje del celular, y una vez que sale de un celular pasa por varias ondas hasta que llega al otro celular y te llega el WhatsApp. Bueno, es exactamente lo mismo. Sale de mi cerebro una idea, tomo aire, sale mi voz, respiro, tal, sale el mensaje, pero de aquí a que llegue a ustedes y empiecen a cachar toda esa información, si yo hablo muy rápido, si tengo un ritmo muy acelerado, no, o sea, igual voy a perder su atención porque es demasiado. Entonces, el ritmo en la voz no puede ser rápido, tiene que ser lento. El ritmo, tiene que ser medio. Si es muy rápido o es muy lento, lo que va a hacer es que voy a perder la atención. Y lo que yo necesito es que la gente me siga. Yo he estado hablando, pues, bastante tiempo, 1 hora 27 minutos, en los que ustedes han hablado poco. Entonces, yo no tengo en este momento interlocutores, por lo cual es mucho más difícil poder hacer una plática sin una retroalimentación, más que en momentos específicos que han intervenido. Si yo no manejara el ritmo, el tono, todo eso haría que esto sería aburrido, sería tedioso, hubiera sido, o sea, es como la caricatura de Los Simpson cuando la maestra le está regañando a Bart y oye, bla, 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 todo igual, pues igualito. Es muy importante entonces manejar un buen ritmo, un ritmo medio y un volumen medio, de acuerdo al contexto, el volumen. El ritmo siempre es medio. Cuando quieres que se emocione tu audiencia, aceleras el ritmo, y cuando quieres que piense, que se relaje, que llegue mucho más de una forma emocional el mensaje, tocar el corazón, emocionar más a la gente, entonces bajas el ritmo. Es lo que yo acabo de hacer. El secreto para preparar la voz y para que el mensaje llegue es la pausa. Yo le llamo la magia de la pausa. Y cuando tú sabes hacer una pausa, es verdaderamente mágico. ¿Por qué? Porque vas a hacer que la gente encuentre en esa pausa una forma, vas a generar una expectativa. Si yo les digo, el gran secreto de la voz es, y esta pausa que acabo de hacer, entonces a todos los puso así. Ajá, y puedo jugar con elementos, no nada más callarme, sino tomar agua. Y entonces, ¿cuál es el gran secreto de la voz? Si yo les digo, el gran secreto de la voz es que ustedes respiren, no genere una expectativa. La magia de la pausa es generar una expectativa. Les tengo una sorpresa. Te quedas callado unos segundos y luego das la sorpresa. Si dices, les tengo una sorpresa, fíjense que mañana cenamos tacos, ¿cuál expectativa? No generen nada. ¿Sí? Ok. La pausa es la magia. En el momento en el que ustedes sientan que pueden estar perdiendo la atención de la persona o las personas a las que les están transmitiendo un mensaje, hagan una pausa.
pero hagan una pausa después de decir una frase que genere expectativa, una frase que enganche, una frase que sea emocionante para la persona. ¿Qué creen que vamos a cenar? Y te callas un tantito. Si les digo, ¿qué creen que vamos a cenar? Quesadillas. Se perdió la magia. Esa es la pausa. Y hay que saber convertir una pausa en un enganche y no en una laguna. Si la pausa es muy larga, se convierte en una laguna y volvimos a perder a la persona con la que estamos hablando. Si esta pausa la hacemos para generar expectativa, los vamos a enganchar segurito. Y por último, para preparar la voz, para que pueda el mensaje llegar, es erradicar los vicios como las muletillas. Es muy común que las personas tengan muletillas o hablen con muletillas como el o sea, hay quien dice esto, hay quien dice 25,000 veces me entiendes. O sea, son frases o palabras, pero que además también hay que agradecerles al cerebro, ¿eh? También hay que agradecérselos. Porque de pronto, imaginen, nosotros estamos tratando de generar un mensaje y estoy hablando con un cliente o dando una clase. Y de pronto me distraigo o me quedo en blanco. Entonces, para que no se genere una laguna, el cerebro es tan maravilloso y es nuestro cómplice que dice, ¡ey! Se quedó callada, cinta, ándale una frase, la que sea. Y entonces, en friega, vas al archivo, el cerebro va al archivo y manda la que más conoce para que no se note que te olvidó o te distrajiste o no sabes decir algo. Y entonces te manda la frase de cajón o la palabra de cajón. Hay que agradecérselo al cerebro, pero por eso hay que estar atentos. O sea, no es malo tener una muletilla, hay que agradecerlo, porque gracias a la muletilla no nos quedamos callados y pudimos caminar a la siguiente frase. Y al caminar a la siguiente frase es mucho más relajante para nosotros, o sea, si estoy diciendo algo. Pero hay que identificar si nosotros tenemos alguna muletilla como el pero, el tal y tal y tal. Ah, me dice, es que me mandan mensajitos, me encanta. Alguien me pone aquí que la mía es no. Ah, eso es muy común, exacto, eso es muy común. Sí, ¿no? Sí, y dices, bueno, sí o no. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con el famoso no? Puedes generar que tengas una percepción en tu interlocutor que te estés contradiciendo. Si yo les digo, lo principal de que la voz salga nítida, clara y maravillosa es que tomes aire, ¿no? Bueno, o sea, sí o no. Entonces hay una contradicción. Tú puedes decir, pero obviamente sabe que le estoy diciendo algo afirmativo. Por supuesto. Pero a nivel inconsciente lo va a tomar, seguramente esa persona no se va a dar cuenta, pero lo va a tomar como una contradicción, lo cual va a generar una imagen pública tuya que vaya haciendo que el tipo de voz, el lenguaje corporal y las palabras o el contenido de tu mensaje vaya aminorando su fuerza. Entonces, hay que estar muy pendiente de las muletillas. Si esa es tu muletilla, solamente cuando te das cuenta, cuando empiezas a hacerlo consciente, automáticamente va a reducirse la cantidad de muletillas que usas. Automáticamente. Entonces, toda esta preparación, y si se fijan, todavía ni siquiera entramos a cómo preparar un mensaje. Entonces, el contenido no es el contenido lo que nos ocupa en esta sesión, sino es solamente preparar la voz y utilizar bien nuestro instrumento, que entonces es hidratación de cuerdas, dicción, volumen, intención, matiz, ritmo, pausa y erradicar muletillas. Por lo que yo los invito a entrar en un análisis personal. Por ejemplo, aquí alguien me dijo, yo creo que usó la muletilla no, o mi volumen es bajo, o es alto, o, bueno, ya hubo un análisis, lo cual es maravilloso. Entonces, empezar a practicar y medir resultados.
¿Cómo van a medir resultados? Grabándose. Ahora tenemos algo maravilloso que prácticamente todos los celulares tienen grabadora. Entonces, si ustedes se cachan en algo que no estén haciendo, como no tomo suficiente agua cuando doy una clase, como creo que mi dicción se barre, decimos se barre cuando no suena bien o no suena claro el sonido de cada letra, cada vocal y consonante, creo que no le doy tanta intención a mis palabras, creo que no matizo, creo que no subo y bajo el ritmo, creo que no hago las suficientes pausas, por eso me canso, creo que tengo varios vicios y varias muletillas. Una vez que lo hagas consciente, empieza a medir resultados. Eso es fundamental. Y la voz, fíjense qué maravilla, el carácter y el estado de ánimo se revelan mediante la voz. Y eso es cierto, porque cuando conoces mucho a una persona y sabes perfectamente identificar cómo es su voz porque la conoces, dices, ¿cómo estás? Bien. No es cierto, no estás bien, ¿qué tienes? No, pues te estoy diciendo que bien. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Y eso es que la voz revela el estado de ánimo. También puede ser el hecho de Es tan que importante. La voz también es el espejo del alma, sí es cierto. Y cuando hay gente que nos conoce bien, sabe perfectamente, pero perfectamente, que nuestro estado de ánimo es distinto. Simplemente cuando te dicen bien. Y ahí está demostrado entonces lo que les dije al principio, que no son las palabras o el contenido del mensaje lo que recibe en mayor parte tu interlocutor, sino es la voz, cómo suena la voz. ¿Cómo estás? Me dijo bien, pero yo sé que no está bien. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Nada, estoy bien. ¿Sí les ha pasado? Sí. Claro, por supuesto. Es que la voz tiene un estado de ánimo. El carácter, la imagen pública también se revela mediante la voz. Una persona que grita, que seguramente es una persona que pues va a llegar a tener un liderazgo fuerte, por ejemplo, en una empresa. A mí luego me contratan en empresas para dar estos cursos y mediante la voz, el lenguaje corporal y varios elementos, poder identificar a una persona para contratación. Por ejemplo, si una persona habla muy fuerte, con un volumen muy alto, está bien preparado y tal, pero se detecta que tiene que trabajar en un equipo y normalmente grita o habla mucho más fuerte que la media, va a ser una persona que difícilmente va a concentrarse en trabajar bien en equipo o va a llegar bien a un equipo. Y solamente fue por el volumen que no la contrataron. No por otras cosas, ni siquiera nos hemos metido si sabía o no sabía, solo por el volumen. O sea, cada uno de los elementos que nosotros estamos manejando son importantes. Si yo fuera a contratar un vendedor y ese vendedor, por ejemplo, tiene un volumen muy bajo, no me va a servir. Así como si tiene un volumen excesivamente alto, me va a aturdir en lugar de persuadirme para comprarle. Por lo tanto, las personas pueden olvidar lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Ok. ¿Sí? Qué padre. Quizá ustedes no se acuerdan de todo lo que dijimos hoy o lo que les dije hoy, pero sí por medio de mi voz, además de las herramientas que se llevan para trabajar, si ustedes tuvieron una buena experiencia con un curso, con una plática, con un café compartido, van a recordar, miren, hay una frase que me gusta mucho, que dice, solo recuerdo la emoción de las cosas. Y claro, por supuesto que nuestra voz dice muchísimo. Entonces, si nosotros estamos conscientes de cómo estamos manejando los elementos de nuestra voz, seguramente vamos a hacer sentir
muy bien a las personas a las que nos estamos dirigiendo, porque podrán olvidar lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y yo espero que ustedes se hayan sentido muy bien esta tarde. Perfectamente. Muchas gracias. ¿Tienen algún pregunta, comentario? Este fue súper cortito. Normalmente el curso dura muchas horas, pero traté de hacerlo lo más rápido que pude para darles todos los elementos y los mayores posibles. Gracias. ¿Alguien Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Cintia, muchas gracias. Estuvo muy interesante todo. Agradezco muchísimo porque además por ahí andan algunos de mis alumnos de nivel medio superior. ¡Qué padre! ¿De qué carreras? A ver, cuéntenme. Pues el CECIT 13 tiene las carreras de informática, de turismo y todas estas, pero hay muchos de mis alumnos que están interesados justo en estas cuestiones más, digamos, sociales. Entonces, por eso los invité y por ahí hay alguno que otro y te agradezco mucho porque están muy entusiasmados. Me dicen, dame el contacto de la maestra. Y yo les dije, tienen que entrar a la Universidad de Londres a estudiar. Sí, por favor, necesitan entrar. Miren, creo que, y ahorita me dicen si hay dudas, si lo seguimos comentando y tal. Miren, yo creo que la Universidad de Londres está haciendo, y se lo agradezco mucho a Claudia, nuestra directora de la carrera, pero a todas las autoridades, a Rafa también, a mis compañeros maestros, y estamos unidos por acompañar a los alumnos, no nada más preocupados por esta parte de, bueno, damos las clases en línea y pues ya que salgan y tal, no es eso, al contrario, estamos muy, muy acompañados por ellos como autoridades, como nuestros jefes, pero además acompañando a los alumnos, todos. Así es. Siempre les pregunto cómo se sienten. Seguramente tú, Grisel, y bueno, pues también el maestro Celis y los que me honran aquí con tu presencia, como Adriana, como Janet, compañeras y compañeros maestros queridísimos. No es lo mismo darle una clase en línea a unos alumnos que están acostumbrados a un salón, o no es lo mismo darles una clase en el que estén preocupados. O sea, estamos pasando por un momento tan complicado como una pandemia que creo que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Lo que estamos viviendo hasta mucho después nos daremos cuenta, porque estamos en el momento. Entonces, estas actividades, cuando me propuso Claudia y cuando salió por iniciativa de un alumno, dije, pero claro, porque es una forma de ayudarnos todos y de sobre todo, cuando salgamos de aquí, vamos a tener que reinventarnos. O sea, personas que a lo mejor no tenían idea de vender en línea o tener un curso, incluso esto, pues lo pueden convertir en un curso. Claro. ¿No? Y así lo vamos haciendo, pero qué padre. Y sí, métanse a la Universidad de Londres, ingresen, porque saben que es muy importante que vean que no solamente estamos preocupados por darles clases teóricas, sino por estas actividades, que además son totalmente gratuitas y pueden invitar a más chavos y a más jóvenes y todo. De hecho, creo que tengo amigos allá en la Universidad de Londres. Por ahí tiene alguno. Creo que tengo unos ¿sí? 2, 3. Ajá. ¡Órale, qué buena onda! ¡Qué padre! Mira, aquí está. Sí, no es que conozca a Sherman del Valle. ¿A quién? ¿A quién? A Sherman del Valle. Ah, no, ¿de qué carrera? Sherman del Valle. No lo conozco. ¿De qué carrera? Uy, no sé, pero está ahí. No tengo idea, ¿verdad? Lo que pasa de hecho, hasta es salían los que... comerciales de la universidad y todo. Lo que pasa es que ahorita nosotros somos de la Escuela de Comunicación, Cine y Diseño. En la escuela donde nosotros están las carreras de precisamente diseño gráfico, comunicación multimedia y cine. Y la escuela tiene muchas más escuelas. Entonces probablemente esté en alguna otra que está en otro plantel y pues no los conocemos a todos. Pero
A nuestros alumnos sí los tenemos muy, muy presentes. Yo también, Cintia, muchas gracias. También vi a varios de mis alumnos de comunicación y pues qué bueno que vinieron a escucharte. Ay, Muchas sí. gracias por todo tu conocimiento. No, al contrario. Ay, amiga, qué padre que has estado aquí. La maestra Janet aquí está también. Gracias, queridísima Janet, que formó. No te oímos, Janet. Abre tu micro. A ver, lo va a No, abrir. pues muchas gracias. Yo estuve trabajando varios años en la Universidad de Londres y me da pues mucho gusto ver incluso profesores. Para mí es un gusto verlos ahí y también algunos exalumnos. Y pues gracias por compartir, la verdad, súper interesante. Y qué bueno que hay alumnos de otros lugares y personas que están interesados porque este es un gran tema. Sí, sigan a la maestra Cintia, es muy buena. Ay, muchas gracias. Cintia, nada más para concretar rapidísimo, no sé si tengas nos puedes dar alguna red social donde te puedan seguir. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Qué buen tema. Sí, pues mira, tengo una que es básicamente como toda esta parte de comunicación, que es en Facebook Cintia Sánchez Comunicadora, y Famosos a la Carta, que es mi programa. Tengo un programa de espectáculos y hablo de todo también, de desarrollo humano y tal, y ahí encantada de la vida. ¿Me voy a repetir, por favor? Solo alcancé a notar el nombre. Cintia Sánchez Comunicadora y Famosos a la Carta. Gracias. Y mi programa comercial, ¿verdad? ¿Puedo, Claudia? Claro que sí. ¿Sí? Claro, bueno, mi programa lo hago todo, ahorita lo estoy haciendo, ahora le puse Famosos a la Casa porque lo estoy haciendo desde mi casa, pero es todos los lunes a las 12 del día y pues ahí tengo diferentes especialistas y desarrollo humano y tal. Doy varios cursos, voy a platicar con Claudia para ver si podemos hacer más actividades, doy de marketing, de mi nombre, mi marca personal. Tengo uno que quiero regalar a toda la gente que se quiere inscribir, que se llama Comunicarte en Familia, porque son todas las estrategias, todos los sistemas de comunicación que aprendimos en la familia. Está basado en comunicación, en sistemas de comunicación, en biodescodificación, porque finalmente nosotros nos comunicamos como nos enseñaron en nuestra familia. Y en este momento hay familias que como están juntas en sus casas o tienen situaciones complicadas o no se saben relacionar, entonces ya le pasaré también a Claudia y están invitadísimos todos porque también quiero obsequiarlo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, Cintia. Bueno, sí. Adelante. Sí, Pepe. ¿Quién habló? ¿Quién habla? Sí. Yo la iba a despedir. Si quieres, habla tú para que ya le dé la... Yo nada más quería preguntar, veo aquí en mi pantalla del lado derecho superior que se está grabando. ¿Hay alguna forma de consultarlo nuevamente el video? Sí, claro que sí. Se va a publicar en nuestra página del Facebook. El maestro Rafael Quintana, que es nuestro director de marketing, es quien se encarga de difundir el link y todo. Entonces se va a compartir el link próximamente. Uy, qué padre. Oiga, nada más rapidísimo les comparto un mensajito que llegó aquí, que es muy lindo y es muy gratificante. Digo, no es para mí, pero es para los compañeros y para Claudia. Dice, lo mejor de la Universidad de Londres son los profesores. Son personas muy profesionales y grandes seres humanos. Y lo está escribiendo... Lo está escribiendo un alumno de aquí, entonces lo comparto con mis compañeros, porque está hermoso. Yo creo que pues gracias a eso nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Entonces, pues vamos a echarle ganas todos y ayudarnos y crear muchas más actividades como estas para... Y métanse a las redes, ¿verdad, Claudia? A todos los que no están inscritos. Por favor, tenemos de la universidad. Muchas actividades. Fue una parte de lo que hemos estado trabajando ahora que estamos en nuestras casas, en contingencia, pero lo importante y el objetivo de Universidad de Londres es que toda nuestra comunidad esté bien y crecer para todos. Me da mucho gusto recibir alumnos externos, chicos de nivel medio superior, ojalá y muy pronto sean nuestros alumnos, será un placer tenerlos por acá.
y si no, estamos con las puertas abiertas. Una de las características de la Universidad de Londres es que en bien de la comunidad estudiantil siempre está abierta para recibir muchas opiniones. Cintia, muchas gracias. Es un enorme placer tenerte con nosotros. Ganadora del Premio Nacional de Locución del año pasado, más de 25 años de trayectoria en este medio, así es que la verdad es que para nosotros es uno de nuestros orgullos. Toda la planta docente de la Escuela de Comunicación y Diseño Gráfico es maravillosa, la verdad es que tenemos un talento impresionante, igual que nuestros alumnos, tienen mucho futuro, me da mucho gusto verlos, ya los extraño mis niños, me dio gusto que estuvieran presentes. Y muchas gracias a todos los participantes. Estamos a sus órdenes, se van a compartir en la misma página de la universidad o con mucho gusto con una servidora todas las actividades que vamos a tener de todas las pláticas. La próxima está para este viernes con el maestro Celis, que nos va a compartir su magia de cinetismo. También es muy interesante. Así es que pues me da mucho gusto. Por mi parte, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos y espero que todos sigan muy bien de salud en sus casas y sus familiares. Gracias, Cintia. Gracias a todos. Clau. Gracias, Cintia. Gracias. Muchas gracias. Y miren qué maravilla. 47, 48 participantes tenemos. Llegaron a ser 55. Fueron saliendo. ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow! Llegamos a 55. Pues qué maravilla. Pues muchas gracias. A sus órdenes y gracias. Cintia, gracias. Si puedes darle Buenas como noches, anfitriona que se grabe, que se baje el video de la sesión, porfis. Ahí tú como anfitriona puedes darle... Oigan, regálenme una foto. Gracias, Abby. Nos está mandando un mensaje. Regálenme una fotito. Ahí está. Qué bonito. Muchas gracias. Pues luego haremos una parte 2 cuando quieran. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Me parece. Buenas noches. Gracias, Gaby, Ulises y Alan también. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ellos también. Bye.